Buenas tardes, gracias Fernando, gracias a ti, gracias a Rodrigo, gracias a la 104.9, la número uno. Y hoy, como todos los martes, gracias por este espacio. Hoy quisiera platicar con nuestro público algo del mercurio. El mercurio es un metal, es un elemento que en forma, digamos, en esta temperatura, es un metal líquido. Seguro algunos lo hemos conocido en los termómetros antiguos. Era el metal que estaba en el bulbo del termómetro, agarraba uno el bulbo y como se dilata, pues marcaba la temperatura. Eran los termómetros de mercurio hace algunos años, cada vez hay menos, pero sigue utilizándose el mercurio en diferentes productos, a veces no tan visibles. Y el mercurio es un metal, muy peligroso, muy tóxico, causa problemas en el sistema neurológico, en la gente, en los embarazos, en el sistema inmunológico, en el aparato digestivo, en los riñones. Es un problema muy, muy serio de salud. Algunas formas de mercurio que ingresan al cuerpo, creo que el más peligroso puede ser el metilmercurio. En esa forma que ingresa al cuerpo por alguna manera y que no lo podemos metabolizar, se acumula. Entonces, aunque sean muy, muy pequeñas cantidades a las que está expuesto, como se va bioacumulando, digamos, pues termina siendo un problema de salud serio. En el mundo hubo un problema en Minamata, una ciudad de Japón, con pesquerías que tenían mercurio y hubo un problema muy serio de salud en Japón en esos años y de ahí se generó un convenio de Minamata, se llama como la ciudad esta, para buscar que el mercurio sea pues reducido su producción, su manejo, la exposición de las personas al mercurio. Y este año se cumple la última modificación de Minamata hace poco más de 10 años, en 2025, se cumple una de esas modificaciones donde los productos, algunos productos de mercurio ya no deben, que tienen mercurio ya no deben producirse, ni comercializarse, ni exportarse, ni importarse. O sea, limitar mucho, mucho el mercurio. Y el mercurio tal vez, sí, se utiliza en la minería artesanal del oro, se utiliza en termómetros todavía antiguos, digamos, en algunos aparatos electrónicos, de los reels o interruptores, en baterías, tal vez en algunas baterías viejas, algunas de este tipo, pero tal vez el uso más generalizado que tenemos es en lo que llamamos focos ahorradores. Estos focos de bulbo blanco, o rectos o en espiral, que se lanzó una campaña muy, muy grande hace algunas administraciones federales para retirar los focos incandescentes, estos de una resistencia, cambiarlos a focos ahorradores, así le llamamos, y efectivamente ahorran mucha energía, consumen menos energía eléctrica, pero lo que contienen adentro son pequeñas, muy, muy pequeñas cantidades de vapor de mercurio. Y entonces estos focos deben manejarse como un residuo peligroso. Y digamos que cuando se fractura o se rompe un foco de estos, lo menos que deberíamos hacer, y no estoy seguro que hayamos hecho una campaña en ese sentido en el mundo o en las ciudades, es que cuando se rompe en la habitación, pues debemos salir de la habitación o cubrirlo con trapos o con papel húmedo y luego embolsarlo de alguna manera, empacarlo para que no se disperse y para que no sea, pues se expuesto a otras personas. Tal vez los que estemos en esta habitación ya de edad madura, considerable, la acumulación que tengamos en los próximos años, pues no nos distinguirá porque vamos a quedar en el camino por otra causa, pero que estén expuestos los niños, como es vía acumulable, entonces aunque sean pequeñas cantidades, y entonces tal vez el punto clave de lo que quisiera decir al principio y al final es que deberíamos tener una campaña para retirar estos focos de las escuelas, ¿no? De donde los niños están expuestos. Pero el simple contacto con el foco No, o cuando se dispone cuando se erróneamente de ellos. fractura, Ah, cuando se fractura, cuando se claro. fractura y se libera este vapor, ¿no? Y fíjate que realmente en la caja no dice absolutamente nada de No, este tipo de acciones. no. Simplemente hable de contenido y demás, porque hay muchos otros artículos Ni electrónicos siquiera una que te advertencia de piden, tener cuidado. exactamente, que te piden que lo pongas en una bolsa y lo tires
dispongas de eso Bueno, de manera adecuada. aquí del otro lado hay jornadas frecuentes para recopilar toda la basura electrónica. Puedes llevar desde una computadora, un foco, un cargador, un teléfono, Así es, etcétera, ¿no? así es. Pero acá no se hace nada de eso. En las empresas están obligadas a manejarlo como residuo peligroso. Los focos de estos fundidos ahorradores tienen que disponerse, no irse a la basura común, irse como residuo peligroso, así, residuo peligroso, y contratar una empresa que se lo lleve y lo disponga de manera Fue un adecuada. boom estos focos, Pero los ahorradores, sí, fue un pues boom claro. impresionante. Pero probablemente la gente no sepa del No, peligro no, que representa no. esto y sí las tiran al bote de basura junto con los demás Con desperdicios. Es que como lo que dices, no ha habido una campaña adecuada y desde el empaque, porque muchas veces ahora, pues digo, hasta los dulces te ponen 2 sellos, lleva 3 sellos. Pues aquí debería de haber un sello gigante en rojo que dice es material completamente tóxico. Yo creo que nos sucedió, digo, en aquellos años que se hizo, se cambiaron, porque se cambiaron gratis, ¿no? Que quitar incandescencia y poner un ahorrador del orden, en México, del orden de los 70 millones de focos, ¿eh? Se intercambiaron de ese sentido, para poder hacer la campaña de ahorradores. Y luego, creo que nos pasó, como el apagón analógico, ¿eh? O sea, repartimos, el gobierno, pues, federal, repartió 10 millones de pantallas planas contra los 40 millones de televisiones que hay. Entonces, suponíamos que íbamos a recoger 10 millones de cinescopios. Los cinescopios tienen plomo, también es un problema. Sí, claro. Y tal vez la campaña que se hizo al final, hubo una descoordinación, digamos, entre SICT, ahora se llama, que repartía las pantallas, y la Semarnat. Al final se hizo una campaña de recolección y tal vez se juntó un cuarto de millón, 250,000 cinescopios en todo el país. De los 10 millones que se repartieron era una cantidad mínima. De los 40 millones de televisiones que existen en el país, pues menos. Bueno, así nos pasó con millones y millones de focos y hoy están extendidos. Hay una nueva generación de focos en la iluminación, los LED, ¿no? Que gastan mucho menos, ¿Y ya no tienen mercurio? no, Ah, no. tiene vapor. Los LEDs son diodos, se llaman de luz, entonces otro sistema de iluminación. Ahora, estos son muy, muy intensos. Ahora hay que bajarle la luminosidad, ¿no? Porque puede causar daños en los focos, en los Porque no ojos, nos ¿no? escapamos No de nos algún daño. escapamos. Pero en este momento creo, porque se vencen esta meta del convenio Minamata en este año, donde ya no se deberían comercializar los focos ahorradores, por ejemplo, entre otros productos, pero hoy hablamos de los focos ahorradores porque son los que más, el producto más generalizado que está en todas partes, Todavía hay ¿no? bastantes en circulación de inventas de esto, ¿eh? Pues Porque sí. sí, sobre todo en los lugares estos de solo un precio, de muy bajo costo, obviamente no tienen el mismo valor de un LED, que están mucho más que una Así es, caja con así es, 5, pero así es. no te das cuenta de lo que tienen. También hubo un fenómeno hace poco, una empresa televisora muy grande del país organizó un evento en que les pedía a los ayuntamientos del país que llenaran un contenedor con aparatos electrónicos para ser dispuestos a cambio de darles spots publicitarios. Sin embargo, fracasó la campaña precisamente por la burocracia que se da en los Ajá, ayuntamientos. Para poder disponer de un cinescopio de ajá. 1989 necesitas la firma de todo el cabildo, aprobación en cabildo, pasar Para un darlos de secretario baja. mayor, y pues entonces agarran y dicen, no, mételo en un cuarto y llévalo para allá, y se va arrumbando y arrumbando y llenando de óxido, ¿no? Entonces, Bueno, hay oficinas llenas de equipos viejos. bueno, esto de las campañas que decimos de los cinescopios en el apagón analógico, los cinescopios quedaron en las oficinas de las delegaciones en Semarnat. Sí, porque Y ¿quién los iba a recoger? Pues todavía ay, hasta existen ahí, Ahí ¿eh? estarán creo A todavía. decir verdad, sí, todavía hay pasó como con algunos. los animales de los circos. Se Sí. los quitaron del circo, pero los metieron a un patio, a un pobre elefante y pues, salió contraproducente, Exacto. ¿no? Estará peor o mejor. Sí, yo creo que, bueno, para el caso de esto del mercurio, creo que deberíamos, Pues eso, ponerlo en estos meses, ¿no? Tenemos sí, y la manera pues, que las autoridades y yo creo que también los empresarios deberían ser más responsables sobre la mejor manera de disponer de todos así es, A lo mejor estos, no de esta tienen tecnología conocimiento. obsoleta. así es. Bueno, También Ese es puede ser, por ejemplo, los focos ahorradores. Yo no estaba enterado que tuvieran mercurio. Estamos felices con pues que ese te es el bajaron el problema, volumen. sí, Sí, sí. y no te sí. dice nada el fabricante, Creo que ¿no? la advertencia tenía que haber estado desde esta campaña que Desde hicimos, ahí, así es, desde esa campaña no que hicimos, disponga de este foco que no es una bolsa y no lo tire a así la es. basura. Digo, una medida, como de primeros auxilios, ¿no? Debe disponerse de mejor manera con una empresa de manejo de residuos peligrosos, pero bueno, si te sucede en tu casa, bueno, nuestra recomendación es, ¿sabes qué? Cúbrelo con papel húmedo, con un trapo húmedo, embólsalo, amárralo algo, ¿no? Para que por lo menos no se disperse más, ¿no?
Esa sería nuestra recomendación. Y bueno, el exhorto sería a que por lo menos en el sector educativo o donde los niños pueden estar expuestos, pues busquemos una campaña de este tipo Pero es y muy de este interesante hacer una alcance, ¿no? campaña con Y de medios y este demás, alcance, ¿no? Y Sí, de este alcance. porque ahí están todavía a la venta, Uf, bueno, este año se vence en el convenio de Minamata, esta meta, es 2025, ¿no? Esta modificación que se hizo, creo que en 2013, por allá más o menos se hizo, y estamos venciendo en este año y creo que nos estamos tarde, ¿no? Digo, en casi nada estamos tarde, pero en esto sí, ¿no? muy tarde. Bueno, en casi nada. Pero bueno, finalmente, del otro, un tema diferente, pero este manejo de agua en México, Estados Unidos, donde México le debe agua en el Bravo a Estados Unidos y Estados Unidos le debe a México en el Colorado, y estamos ahí, y donde el río Tijuana ha sido un, 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 este, un tema por las aguas residuales que terminan en esta cuenca. Normalmente, diría yo, la ley de gravedad de manera normal drena hacia lado norte de la frontera, como en Río Nuevo, en Mexicali drena normalmente hasta Salton Sea al norte de la frontera. Bueno, pues así está, porque las cuencas hidrológicas así las hizo la naturaleza y nosotros pusimos una división política entre los países. Pero bueno, cómo manejar, cómo hacer políticas públicas para la protección de humedales de estos lugares como el Imperial Beach o como los lugares de inundaciones y de inundaciones temporales, como Laguna Hanson, por ejemplo, para hablar o la lagunita en artificial en Mexicali, o en tratamiento de aguas residuales el Ecoparque también tiene un humedal artificial construido. Recientemente fuimos al zoológico de Valle Guadalupe, que hicieron también una planta de aguas residuales, y entonces ahora ellos son un ejemplo, digamos, en Valle Guadalupe, y resulta muy, muy valioso que sea en Valle Guadalupe, donde ese acuífero está en rojo desde hace mucho tiempo, y parte de su tren de tratamiento de esta planta del zoológico que está en Valle Guadalupe es también un humedal construido. Y vamos a platicar entonces de políticas públicas para protección de humedales en el seminario permanente para el desarrollo sustentable, que como ustedes saben, miércoles a miércoles, la CONCANACO, las cámaras de comercio y servicios y turismo del país, a través del SIGA, ofrecemos, desde el SIGA MX, del Centro de Innovación y Gestión Ambiental, ofrecemos para acercarnos, para platicar desde diferentes ópticas, aproximaciones, desde el punto de vista profesional de nuestros expertos nacionales, hacia el tema de desarrollo sustentable. ¿Cómo construir un desarrollo sustentable? Bueno, mañana vamos a hablar de políticas públicas para humedales. Y creo que como el tema que ustedes abordaban hace un momento aquí en el noticiero, no es fácil comprender a distancia los fenómenos de frontera, como el que ustedes abordaban y como este ecosistema compartido o dividido o intento de dividido, ¿no? Con una frontera, bueno, humedales que tienen impacto binacional, como el de Imperial Beach, y cómo lo impactamos todos los que vivimos en la cuenca, en el lado norte de la frontera. El lago Morena está en aquel lado, es parte de la cuenca, pero está en Estados Unidos, y bueno, la mayor parte de la cuenca del río Tijuana está en el lado mexicano y termina en una forma de embudo en Imperial Beach, y es un humedal de importancia ambiental, ecológica, muy, muy destacado. Y así tenemos tal vez la misión, Camino Ensenada, o la Lagunita en Ensenada, o Punta Banda también en Ensenada, en San Quintín, no se diga, tenemos toda esta parte de la Bahía de San Quintín con muchos temas de importancia ambiental. Y mañana pues los esperamos a las 6 de la tarde, en horario de aquí del Pacífico, a las 7 en horario del centro, para platicar cómo manejar, cómo hacer, cómo construir políticas públicas para la protección de humedales. Y digo, con lo complejo que es, con una división geopolítica, digamos, como en el caso de un país a otro país, pero no solamente, también los municipios, también los estados, al interior del país, fragmentan o las competencias o las jurisdicciones, decimos, de diferentes dependencias o diferente orden de gobierno, a veces no es tan fácil, o es realmente muy, muy difícil, articular, coordinar, alinear políticas públicas de diferentes órdenes de gobierno o de diferentes dependencias, aún en el mismo orden o nivel de gobierno, para que sea con resultados adecuados y para que
no sea un derroche de recursos, ¿no? Porque la desarticulación, la no alineación suficiente en políticas públicas de diferentes dependencias hace que realmente hagamos un derroche por lo ineficaz que resultan políticas Desperdicio de públicas. recursos y Así es. humanos y Entonces, material. pues mañana los esperamos Bien. para 6 platicar. de la tarde. 6 de la tarde en horario de aquí del Pacífico. Muy bien. Hoy un apunte solamente sobre el mercurio me llevó a recordar lo que ocurre allá con la tumba del primer emperador chino, que han recuperado o abierto para el turismo una pequeña parte, porque no pueden entrar al resto de la tumba, pues es una construcción amurallada subterránea, y están ciertos de que a este señor, al primer emperador chino, lo enterraron con litros y litros de mercurio. Wow. Hay ríos de mercurio ahí que pues, habrán de perdurar a pesar del paso del No, pues tiempo. no le pasa nada, ¿verdad? no le pasa nada. Y que no se han atrevido a ingresar porque pues, por el peligro que representa. Es muy tóxico. ¿Sí? Yo creo que la mayor exposición, ahorita hablamos de las lámparas ahorradoras estas, pero una de las exposiciones generalizadas es la producción de energía eléctrica a base de carbón mineral, libera mucho mercurio. México tiene carboeléctricas en Coahuila, realmente es muy reducida la producción de energía eléctrica en México, pero en Estados Unidos no es tan pequeña, ¿eh? Tal vez del orden del 20% de la electricidad de Estados Unidos se genera vía carbón. Y hoy, en esta política, en esta administración actual en Estados Unidos, se está dando más énfasis a la generación de energía eléctrica del carbón, y eso es un contaminante, un liberador de mercurio a la atmósfera muy serio. Porque más barato. Es mucho más barato, claro, es mucho más barato. Recordemos que los combustibles en la historia de la humanidad se han utilizado primero sólidos, carbón, leña, por ejemplo, por menos de ejemplo, luego combustibles líquidos, gasolina, diésel, combustóleo, etcétera, y luego combustibles gaseosos, gas natural o metano, otros diferentes gases, butano, propano, metano, principalmente, que es el gas natural, y en esa misma gradualidad la combustión es mucho más efectiva y completa entre el material que vamos a quemar sea gaseoso, porque la mezcla con oxígeno que se necesita para la combustión, pues es más eficiente en estado gaseoso que en estado sólido, ¿no? Es una lógica, se quema el material sólido, se quema primero en la superficie y es una combustión incompleta que genera muchos compuestos tóxicos. Aquí lo hemos visto, hasta con la cocina de leña, ¿no? O con con lo que se expone la gente. Las pollerías, los asadores. Así es. Muy bien, gracias, Carmelo. Pues estamos a la orden. Te esperamos el próximo martes. Nos vemos el próximo martes.